Listas. Hola, buenas noches. Bueno, pues ya, como es costumbre, es nuestro jueves de live. Eh, en esta ocasión vamos a tocar un tema importante. Si bien en otros lives se ha hablado de otras dos estructuras, de la neurosis, no como un tema de live, pero sí durante el contenido de los mismos, de la perversión sí se han mencionado. En este live vamos a hablar de psicosis, ¿no? Les presento a mis colegas y amigas. Ángeles Romero, ella es psicóloga clínica. Hola, Ángeles. Hola, buenas noches. Claudia Villaseñor. Hola, buenas Claudia noches. Villaseñor, ella es tanatóloga y también hace clínica. Y Dulce Carmona, psicóloga clínica. Y bueno, yo soy María Zúñiga, psicoanalista, y bueno, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos a tratar de transmitir este tema que es muy importante y algo complejo. Este, Sin embargo, bueno, vamos a tratar de transmitir un poco, ¿no? Y bueno, a manera de introducción, la psicosis, bueno, como el tema lo dice, vamos a hablar de un poco de perspectivas, ¿no? O sea, que cómo ve la filosofía, la psicosis, la psiquiatría, y vamos a ahondar un poco más en el psicoanálisis. Bueno, y a manera de introducción, voy a hablar un poco de la parte de la filosofía y que inicia un poco este cuestionamiento con Michel Foucault, donde él menciona que en la antigüedad, en la época clásica, a los locos, ¿no? Porque ahí no estaba todavía como determinado un concepto como tal. A los locos se les quitaban todos sus derechos, ¿no? Eran encerrados junto con delincuentes, prostitutas, o sea, con gente que estaba aislada de la sociedad en general y entonces perdían sus derechos, ¿no? Eh, la locura aparece como lo contrario a la razón. Y además de Foucault, existen otros filósofos que hablan del sinsentido de la locura, ¿no? Para Foucault, eh, Freud, o sea, Freud ya habla más de la locura, pero Foucault hace como una separación con Freud. ¿En qué sentido? En que Freud sí toca con la locura y de alguna manera trata como de manejar al loco, ¿no? Desde la parte médica en un principio. Ya más adelante es cuando se da cuenta como que este, puede hablar, se le puede tratar de otra forma, se puede tratar en el tratamiento psicoanalítico de una manera distinta. Ya más adelante daremos como más información de cómo es que Lacan hace esta definición de la psicosis, ¿no? En general, algo de lo que menciona Foucault sobre la locura, ¿no? Tratando al loco en un inicio como alguien sin derechos, eran personas muy maltratadas, incluso los ponían en un barco, ¿no? Y los dejaban así, en alta mar, a que ahí se murieran, se perdieran, y pues que nadie supiera de ellos, ¿no? Ya después, con el inicio, obviamente, de la psiquiatría, se le dio otro tratamiento, y el psicoanálisis, por supuesto, le da un sentido muy distinto, ¿no? Es importante mencionar que um, Freud es el que abre el discurso de la psicosis, ¿no? O sea, le empieza a dar un lugar y es con Lacan donde ya la psicosis o la locura, ¿no? Se empieza a tratar de diferente manera, ¿no? Desde una parte que tiene que ver con el lenguaje. Y bueno, esta es como la introducción un poco de la filosofía y
está la parte de la psiquiatría. ¿Qué nos puedes decir de la psiquiatría, Dulce, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, abonando un poco a lo que decía, sí, precisamente el loco antes era el excluido, era el que lo mandaban en esa nave de los locos, que así se le llamaba en esa época. Foucault hace ahí mención de cómo la sin razón que entraban los vagabundos, las prostitutas, eran excluidos de la sociedad, eran llevados a navegar por los ríos de Europa desde esta época occidental, y después de que son excluidos, viene como esta parte de Pinel, de este médico, cuando empieza a armar ahí como, pues a tratar de cambiar lo que es la manera en cómo trataban a los locos, ¿no? Porque en ese entonces también se hablaba de locos. Entonces viene a revolucionar a Pinel como un poco esta parte de la psiquiatría, y empieza con esta parte de la nosografía, como la clasificación de las enfermedades mentales, que hoy en día también lo podemos encontrar en el DSM-5, creo que ya está el DSM-5 y el CIE-10, que son manuales para clasificar y diagnosticar a los pacientes, pues ya sea con depresión, con ansiedad, con angustia, y precisamente hablan de la esquizofrenia y de la psicosis en este DSM, ¿no? Que es el Manual Estadístico de Trastornos Mentales. O sea, a partir de ese manual es que van clasificando, si esta persona tiene tal síntoma, entonces va a entrar en esta categoría y se le va a dar tal medicamento. Por ejemplo, el DSM empezó, su primera publicación fue en 1952 y ahí abarcaba 108 categorías de enfermedades mentales. Hoy en día, pues contiene 216. O sea, ha subido, y no lo hablan como una enfermedad mental, lo hablan como trastornos. En el apartado de esquizofrenia y psicosis, otro tipo de psicosis, se mencionan todas estas clasificaciones que tiene la esquizofrenia, trastorno de esquizofrenia, trastornos delirantes, psicosis breves. O sea, son como 9 categorías que están en ese apartado de esquizofrenia y psicosis. Entonces es a partir de ahí que la psiquiatría empieza a diagnosticar. Foucault aquí también hace, pues como una crítica a esta parte de la psiquiatría, porque va a decir que primero el loco era excluido y después ahora va a ser encerrado. Va a ser encerrado en estos hospitales psiquiátricos, bueno, que antes no eran hospitales psiquiátricos, eran asilos. Van a ser encerrados, igual los tratamientos de ahí eran pues muy fuertes, les daban electroshock a la gente, había todo tipo de personas, no nada más los locos o los esquizofrénicos, sino también estaban vagabundos, prostitutas, todo aquello que se quería excluir de la sociedad. De hecho, un rey, me parece que es de Francia, en esta época que narra Michel Foucault, empieza a limpiar las calles de todos esos vagabundos, de toda esa gente que no quería en las calles para que se viera mejor las calles ahí creo que es en Europa, Francia, no recuerdo bien. Pero vemos cómo va cambiando este lugar de loco, ¿no? De ser excluido en esta nave a ser ahora encerrado, y cómo toda esa parte a partir pues de la historia que va narrando Foucault va cambiando esa perspectiva, esa visión que se tiene de loco. Con Pinel llegan nuevos tratamientos, que se le puede decir que es el tratamiento de la moral. ¿Por qué? Porque empieza a escuchar más al paciente, empieza a ver cómo se sienten. Ya no es un trato como el que tenían antes,
de tratarlos con electroshock y todo. No, ahora empieza a escucharlo, empieza a cambiar esos tratamientos. Y es así, bueno, como la psiquiatría empieza o sigue su tratamiento, porque hoy en día también, hablando de psiquiatría, hoy en día también les digo, seguimos utilizando, o los psiquiatras siguen utilizando lo que es el DSM para clasificar y diagnosticar, o sea, es algo que no se ha perdido. Y bueno, también es una parte de la psiquiatría, pero también el psicoanálisis va a decir ahí otra cosa. Gracias, Dulce. Yo creo que ya se nos desconectó, pero bueno, sí, el psicoanálisis lo plantea desde otra posición, ¿no? Frente a esta tradición médica, el psicoanálisis lo que hace es poner al sujeto en un contexto del lenguaje, es decir, eh, en contraposición a como lo pone la psiquiatría, como ya lo mencionó Dulce, donde hay estos manuales donde están las características o síntomas que presenta una persona con psicosis y sobre eso se basan, ¿no? Y el psicoanálisis, como ya lo hemos explicado, o sea, tiene que ver mucho con el lenguaje y con el discurso de la persona, del sujeto, y es aquí donde el psicoanálisis marca como una diferencia entre la parte médica, no sin contar en algunas ocasiones, obviamente con la ayuda de la parte psiquiátrica, en cuanto a medicamentos, a veces cuando eh, hay que llevar análisis y la parte médica, psiquiátrica, o sea, no se excluye en todo momento. Y bueno, esto, lo que menciona el psicoanálisis, ¿no? A diferencia de estos manuales, es, y a lo que apunta es a que el sujeto hable, ¿no? Hable, aunque más adelante lo explicaremos, el discurso en el psicótico es muy distinto radicalmente a un discurso en la neurosis, por ejemplo, ¿no? Incluso en la perversión. Mm, Generalmente cuando una persona tiene como un evento o un episodio psicótico, de inmediato la gente piensa que tendría que remitirse a la psiquiatría, ¿no? O sea, si bien es importante, también no debemos de pensar esta otra parte subjetiva, ¿no? Esta parte diferente que hace al sujeto distinto a otros, ¿no? Entonces, bueno, la psiquiatría al final funciona como a lo que apunta es a que la persona funcione, ¿no? O sea, como a desaparecer el síntoma. Ok. Y bueno, la psicosis se manifiesta como una estructura. Estas estructuras de las que habla el psicoanálisis, que una es la neurosis, la perversión, y la psicosis es otra de ellas, ¿no? Y tiene como una forma particular de estructurarse. Recordemos un poco, ¿no? Y se va a explicar a detalle, pero las estructuras y cómo se conforman tendrían que ver con cómo el sujeto asume la castración. Un poco explicando esto de la castración, es cuando entra el significante primordial, que sería el nombre del padre, que tendría que ver con el lenguaje, ¿no? En el psicótico esto no pasa, pero bueno, aquí lo importante mencionar en este punto es que el psicoanálisis le da un lugar a la estructura psicótica, ¿no? Y bueno, para explicar un poquito más esto de las estructuras y dejar como claro estas tres estructuras de las que estoy hablando, neurosis, perversión y ya meternos de lleno a la psicosis, bueno, no sé, Claudia, si tengas que comentar algo ahí de cómo se estructura la neurosis, por ejemplo. Bueno, pues vamos a la... ¿Sí me escuchan?
La neurosis, pues es la represión, como lo decías, María, es la represión frente a la castración. La neurosis también se divide, por ejemplo, en la neurosis histérica, se divide en la neurosis obsesiva y se divide en la neurosis fóbica. Cada una, por ejemplo, voy a hablar un poquito de lo que es la neurosis histérica. Es una afección, un trastorno que cuando no lo hablas, cuando no lo apalabras como debe de ser, en la neurosis histérica también llega a hablar el cuerpo. Es lo que escuchamos cuando muchas veces no se apalabra esas emociones, cuando no se apalabra eso que hay allá adentro que nos está diciendo algo, es cuando empieza a haber síntomas, es cuando empieza a haber síntomas de enfermedad, es cuando empieza a haber síntomas de psicológicos también, porque de alguna manera esa histeria busca como la salida, y Freud define la histeria como esta neurosis que tiene origen en un incidente sexual. Lacan también enlaza la historia a la histeria con el síntoma. Por eso es muy importante que en el psicoanálisis se apalabre, se hable todo eso que traemos, que muchas veces no es ni siquiera consciente, y por eso cuando estamos en el psicoanálisis, al estar apalabrando las cosas, van saliendo para, pues sí, para poder ir dando paso a todo eso que se tiene que decir. Después está la neurosis obsesiva, que se caracteriza también por síntomas y lo llamamos como compulsiones. Podemos verlo mucho en las personas que como que no quieren fijarse bien en sus sentimientos. Los neuróticos obsesivos son los que siempre están como queriendo tener todo en orden, siempre estar el clásico de que me regreso a ver si cerré la puerta, me regreso a ver si están cerradas las llaves, el que va como catalogando y ordenando todas las cosas, porque quiere que todo esté así como muy bien estructurado, que todo esté como muy bien acomodado, y por eso es esa obsesión. La obsesión puede ser en muchas cosas, la puede manifestar en, pues sí, en tener esa compulsión porque todo esté ordenado. Para Freud, la neurosis obsesiva, hay un desplazamiento de los afectos y, como lo decía, así es para evitar sentirlo. El neurótico obsesivo prefiere poner toda su atención en tratar, por decirlo de alguna manera, como de controlarlo todo, pero para no voltear a ver lo que él está sintiendo, para no voltearse a ver qué es lo que está pasando con él, y pues es la manera en que puede controlar las cosas, porque no puede controlar lo que pasa en él. La neurosis fóbica se experimenta pues un miedo desproporcionado. Siempre hemos oído que las personas, es que tengo fobia, no sé, a estar en un elevador, tengo fobia a las mariposas, como que lo ponen siempre en un elemento, pero no siempre la fobia es a eso, sino la fobia es a un suceso que pasó y que quedó ahí guardado, que quedó ahí marcado, y que el simplemente decir tengo fobia a cierta cosa es nada más como el recuerdo de ese suceso que se vivió, de ese suceso pues traumático, y lo coloca en algo para poder como olvidarlo, para poder olvidarlo lo coloca como a un objeto para después. Esto ayuda mucho en el psicoanálisis, el empezar a palabrar y el empezar a hablar el por qué el miedo, no sé, el miedo a las mariposas. Se me viene este ejemplo a la mente, el por qué el miedo a las mariposas, sino porque a lo mejor esta persona en algún momento de su vida vivió algo muy grave
que no sé, pudo haber estado ahí el dibujo de una mariposa, pudo haberla visto pasar a lo lejos, y no precisamente porque la mariposa lo haya puesto en riesgo a él, sino al sujeto, sino el evento que vivió en ese momento. Cada una de estas neurosis representa diferentes modos de situarse delante del vacío, de ese vacío existencial que a menudo puede producir la angustia también. Eso es un poco como hablando de lo que es la neurosis en las estructuras que decías tú, María. También vamos a hablar un poco de lo que es la perversión. La perversión, pues desde hace, no sé, mucho tiempo, desde el siglo pasado, se utilizaba más como la palabra, es que es perverso, es que es perversa. Más adelante se fue cambiando como el término para un psiquiatra, más o menos en el año 906, para el psiquiatra francés Dupré. Él puso como, mencionaba mucho el término de perversión, porque lo utilizaban mucho en el ámbito de la psiquiatría para hacer dictámenes médicos, para clasificar, se puede decir de alguna manera, a las personas, para los informes médicos legales. Entonces se utilizaba mucho como la palabra perversión. La palabra perversión también siempre ha sido como, pues sí, como algo muy, muy fuerte, el clasificar a las personas así. Al principio, tanto pues se puede decir la religión, creía que no era necesario como castigar a este tipo de personas. No había como un marcar esa ley, o sea, ellos podían seguir haciendo esto hasta que la sociedad puso como un estancamiento a que no siguieran transgrediendo la ley, porque el perverso es lo que hace. El perverso es el que transgrede la ley, a pesar de que hubo un corte en él, cuando se nombrara el corte en el nombre del Padre. Para él la ley sabe que existe, pero no le interesa cumplirla. El perverso siempre va a buscar la manera de transgredir la ley. Puede aparentar y puede ser una persona que ante la sociedad, ante su familia, ante el trabajo, pues sea una persona que se ve normal, que se ve, pues sí, que se ve completamente, no se le ve nada fuera de lo común, pero siempre él sabe y está como que viendo la manera y buscando como el momento de transgredir esa ley. Se divide a lo largo de la historia. La perversión es un tema muy, muy largo. Se dividía como en dos etapas, ¿no? Lo quiero mencionar. Se dividía en primer lugar como en aquellas personas en las cuales la mente de la acción es perversa. En la mente del perverso, un grupo de personas de ellos están como ideando, están siempre como el realizar ese acto perverso que pues se saben que está totalmente fuera de la ley, pero que ellos lo disfrutan al hacerlo, y ese grupo, por nombrar algunos, son como los que pueden practicar como no sé, el sadismo, el masoquismo, el fetichismo, el exhibicionismo. El otro grupo, en segundo lugar, está el objeto que es perverso, mientras que la acción la mayoría de las veces es como consecuencia de su perversión, que por ejemplo esto está, no sé, en unos grupos como de la homosexualidad, en los grupos de la pedofilia, la zoofilia. Algo también es
final de cuentas, pues no, Claudia. lo que hace es transgredir la ley, porque ya es su condición así, porque es una manera en que, pues su estructura fue así, pues se marcó perversa. Muchas veces ellos quieren estar como, una de las cosas, perdón, una de las características también que tiene como esa, en la perversión, es que ellos saben que lo que van a realizar está mal, pero no lo reconocen, no lo dicen, sino lo hacen así, haciéndolo parecer como si no estuviera mal. Más o menos es un poco de lo que puedo compartir de la perversión ahorita. Ok, sí, retomando No este te, punto que mencionas, Claudia, hablando de las... a ver, ya. Hola. Sí, retomando este punto que habla Claudia de las estructuras psíquicas, como ya lo mencionaba ella, la neurosis, el mecanismo que va a operar va a ser la represión. En la perversión, ya también lo habíamos hablado en un live pasado, que es la negación, desmentir esta ley. Y en la psicosis va a ser el rechazo a la castración, que ahorita más adelante Ángeles va a hablar un poco de lo que es el rechazo de Lacan. Y por ejemplo, Freud va abordando esta parte del rechazo y va a decir que lo que se va a rechazar va a ser acción. O sea, pues, ¿sí me escucha? Hola, hola. No se escuchó, Dulce. ¿No se escucha? Hola, hola, ¿ya me escucha? Y así como, bueno, hay diferentes casos casos emblemáticos de los que escribió Freud, por ejemplo, el caso Hans es muy emblemático para las fobias, el caso Dora es igual muy importante para lo que van a ser las histéricas, y el caso importante es el caso Esquer, que este paciente, o bueno, esta persona nunca fue paciente de Freud, hace su análisis mediante un libro que escribe Schreber, precisamente Schreber, que, bueno, el nombre es Daniel Paul Schreber. Escribe en su libro Memorias de un neurópata, escribe todos sus delirios y alucinaciones que va teniendo y cómo va teniendo crisis, lo cual lo lleva a internarlo en una clínica allí en Leipzig. Y a partir de que Freud lee este libro, es que tiempo después saca puntualizaciones sobre un caso de psicosis leído autobiográficamente. Entonces, este caso es muy importante para ver cómo Freud habla de lo que es el rechazo, pero Lacan va a retomar este término más adelante junto con Ángeles, que es de este término de el rechazo y la forclusión. Ángeles, ¿podrías? Hola, buenas noches. Retomando un poco sobre lo que han comentado, para el psicoanálisis, la psicosis es una de las tres estructuras psíquicas. Y para comprender esta estructura, voy a retomar un poquito lo que es la neurosis. Freud decía que la neurosis, es decir, la histeria, la fobia y la obsesión,
era considerada como un trastorno menos grave, mientras que la psicosis era la forma extrema de la enfermedad. O sea, si eras psicótico, pues ya estabas como muy enfermo. En la neurosis, el sujeto no desmiente la realidad, pero no quiere saber de ella. Mientras que en la psicosis, el sujeto desmiente la realidad y procura sustituirla. Para el psicoanálisis, la psicosis se constituye en función de los efectos del lenguaje. Esta estructura está determinada por la forclusión del nombre del padre, llamada así por Lacan. ¿Qué significa esto? Bueno, es un rechazo o una expulsión de la castración. Se produce porque en el registro simbólico, más adelante hablaremos de lo que son los registros. En el registro simbólico, que es el del lenguaje, no queda inscrito el significante del nombre del padre, dejando así al psicótico como fuera de discurso. Por eso el discurso de un psicótico es como desvariado, como presentando estas alucinaciones porque el nombre del padre fue rechazado. Es decir, o sea, no hay como una relación del sujeto con otro, y esta no relación, digamos que no está regulada por la ley. Cuando hablo por la ley, hablo sobre el padre. En teoría, la función paterna es como la que soporta este registro simbólico, que es el que constituye al lenguaje, y en la psicosis no existe este soporte. Por eso se dice que el psicótico tiene como un déficit, como una falta en el lenguaje por el producto del agujero en el registro simbólico. No sé si quieran agregar algo. Yo. Bueno, espero ya no cortarme. Sí, aquí agregando un poquito y para explicar un poco más lo de la forclusión. La forclusión, como lo menciona Lacan, no es como un verbo, ¿no? O sea, es algo que pasa en la castración, algo que tiene que pasar, que no pasa, ¿no? Es decir, en la castración está el niño, la madre y el falo, ¿no? No lo puedo dibujar aquí, pero es así como un triangulito. Y es la madre la que da entrada a este nombre del padre. Este nombre del padre, si es una función paterna, no tiene que ver con la figura de una persona, como bien lo mencionó Ángeles, pero sí tiene que ver con esta introducción de ese significante primordial que sería el lenguaje, que como en el neurótico y en el perverso es el lenguaje más estructurado a partir de ese primer significante. En el psicótico no pasa, y esa es la forclusión. Es algo que debió de haber pasado y no pasó. Es decir, ese primer significante del lenguaje no está ahí, y entonces el discurso del psicótico es deslizante, ¿no? O sea, pueden estar hablando de una cosa e irse a otra cosa en cuestión de segundos, ¿no? Entonces, no hay como en los neuróticos, como en nosotros, como un lenguaje estructurado. Eso es la forclusión, que tiene que ver con la castración, donde se introduce el nombre del padre, es decir, ese significante primordial que lo hace devenir sujeto, ¿no? Sujeto del lenguaje. Esa es más o menos la forclusión. Pero bueno, está también, y ya lo mencionaban mis colegas, esto de los registros. Lacan, uno de sus conceptos más importantes
más importante son los registros, ¿no? Ya los vamos a explicar a profundidad, pero brevemente los menciono. Lacan dice que estamos constituidos por 3 registros: lo simbólico, lo imaginario y lo real, ¿no? Lo imaginario tendría que ver con esas primeras imágenes, como lo menciona Freud, esas primeras imagos, ¿no? Que captamos desde que somos chiquitos y de las cuales estamos conformados. Así brevemente, ¿no? Lo simbólico tendría que ver con el lenguaje. Un poco ahí lo que les estoy comentando, que en el psicótico no está ese significante inicial. Y el otro registro sería lo real, y lo real no tiene que ver como con la realidad que experimentamos conscientemente, sino lo real tiene que ver con aquello que no puede ser nombrado, que no atraviesa por el lenguaje, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar los registros? Aunque ahorita los expliquen con más profundidad, porque estamos anudados, o sea, son 3 registros que están enlazados gracias justo a la castración, ¿no? A esta introducción del nombre del padre. Eso pasa en la neurosis y en la perversión. En la psicosis no pasa. Están los 3 registros, sí, porque hay lenguaje, porque hay esas primeras imágenes y porque hay cosas de lo real, cosas que no se pueden atravesar por el lenguaje. Sin embargo, estos 3 registros están separados, ¿no? Un poquito como para introducirlos en este tema de los registros, pero no sé si alguien nos pueda comentar algo más que tenga que ver con esto. Hablando de lenguaje, para que sea un poco más entendible, en la neurosis hay algo que se llama, desde el psicoanálisis, la cadena de significantes, es decir, en el discurso hay como metáfora, como por ejemplo ahorita que estoy hablando y es como coherente lo que estoy diciendo, una sílaba tras otra, y es como una cadena, por eso se le llama cadena de significantes. En la psicosis no existe esa cadena, el discurso es como en metominia, es decir, su lenguaje es como desvariado, como de alucinación. Por ejemplo, es que ayer fui a, a ver a Fidel Castro, pero el lunes del día de, o sea, no hay como una coherencia, no hay como como esa metáfora que pueda hacer que un psicótico esté como en el aquí, como en el ahora. Era lo único para diferenciar el lenguaje. Yo voy a agregar un poquito más hablando de los 3 registros, de lo real, como explicabas María, lo real, lo simbólico, lo imaginario. Al estar anudados, eso nos ayuda, y de verdad ayuda como para no caer, decían, lo real es lo que no puedes apalabrar, es lo que no puedes decir, no puedes expresar, porque lo real, bien lo decías, no es como lo que estás viviendo, sino es precisamente eso que no quieres ver, es precisamente eso que pues puede ser hasta como la muerte, y es lo que no... Sí, lo real, Clau, también tendría que ver un poco con esas cosas que al sujeto le pasan, ¿no? Y a lo mejor es un ejemplo muy simple, ¿no? Estar frente a un asalto, ¿no? A un evento como demasiado traumático, ante un evento del que no se espera qué va a suceder. Es por eso que no se puede atravesar por el lenguaje. Y ahí también es cuando se presenta la angustia también, pero esta angustia, vamos, la angustia no se sabe por qué se siente. Entonces es bien difícil apalabrar la angustia. Normalmente decimos, ay, me siento angustiado. Más bien sería, me siento ansioso, ¿no? Porque me siento ansioso porque
tengo examen y me faltó estudiar. Esa es la ansiedad. La angustia, desde el psicoanálisis, es algo que no se sabe. Y la angustia está atravesada por lo real, es algo que no se puede decir, ¿no? Y justo, ¿no? El psicoanálisis lo que hace con la angustia es un poco que el sujeto empiece a hablar para ver si ahí aparece algo. Eso también es parte de lo real. Y eso lo que nos ayuda, lo que hablábamos de los registros, eso es parte de lo real, donde también, por eso vienen anudados, que vienen, pues no sé, lo simbólico, que son las imágenes que aprendiste, las cosas, porque poniendo ese ejemplo tomando ese ejemplo, por ejemplo, de un asalto o algo así, si no fuera por eso, eso que está anudado y que en ese momento, ante lo que estás viendo, ante esa angustia que estás viviendo, si no fuera por a lo mejor todo va a estar bien, esa imagen que te viene de repente, pues viene la locura porque es como una manera de amortiguar eso lo real con lo simbólico y por ejemplo también viene el otro que es lo imaginario. Y lo imaginario es eso donde ya empiezas tú a creer, bueno, pasa el suceso por muy grave que fue, pero ya es como, bueno, pero estamos bien, pero no nos mataron. Entonces es como una manera como un mecanismo de defensa del mismo cerebro de ese shock, de eso tan angustiante como mencionabas, de que no vaya más allá, de no caer pues en la locura. Realmente es como que esto es un soporte para esos eventos, para que lo amortigue tu cerebro y no caer en la locura ante tantas situaciones que podemos ir viviendo en el día a día. Y precisamente el psicótico, pues no lo ve así. Para él Es lo que que, está viviendo. sí, ahí Adelante. es importante mencionar, Claudia, que sí, ¿no? Si bien los neuróticos, estos registros los tenemos entrelazados, sí, ante un evento de lo real, sí se pueden como separar un poco, ¿no? Vamos, ¿y qué quiero decir con esto? Que el neurótico, vamos, la alucinación y el delirio no solo es característica del psicótico, ¿no? Y es ahí donde hay que tener como cuidado, porque claro que este neurótico ante ese evento se puede desanudar y puede tener eventos delirantes y eventos de alucinación. Eso no quiere decir que esté estructurado como psicótico, ¿no? Sino que está frente a algo de la angustia y de lo real. Claro, pero ya una persona estructurada desde la neurosis se puede volver a anudar otra vez, ¿no? Y justo, ¿no? Cuando, y nos pasa frente a este es un ejemplo, ¿no? Frente a la pérdida de un ser querido, hemos escuchado muchas veces, ¿no? Es que lo escuché, es que lo olí, ¿no? Como que escuché sus pasos. Eso quizá tendría que ver con lo difícil y doloroso que es la pérdida de alguien. Y entonces, nosotros mismos, o sea, es como defendernos frente a eso y la alucinación, el delirio entran justo para que este desanudamiento tenga un sentido. O sea, parece medio confuso, pero así es como la alucinación y el delirio a veces en el neurótico. Pero el neurótico, a diferencia del psicótico, el neurótico sí se pregunta, ¿me estaré volviendo loco? O sea, está esa pregunta, ¿no? Y se angustia ante eso que es raro, ¿no? Freud menciona ahí lo ominoso, algo que nos resultaba familiar, de repente lo desconocemos y nos angustia. Y está la pregunta, ¿me estaré volviendo loco? ¿No? La pregunta es importante en el neurótico, porque el neurótico duda, el psicótico no, el psicótico tiene una certeza, ¿no? El psicótico está en este delirio y en esta alucinación todo el tiempo. Entonces, para el psicótico hay una certeza. Si el psicótico dice, es que, como Schreber, ¿no? Que decía que era la mujer de Dios, para Schreber, el presidente Schreber, era real, era una realidad que era la mujer de Dios, ¿no? La psicosis así se vive desde las certezas, a diferencia de la neurosis, que siempre está la duda y el miedo, ¿no? De, puta, me voy a volver loco,
Sí, no, y el psicótico siempre lo que está escuchando para él es real, ¿no? El psicótico siempre son esas voces y la toma como reales. Ujú. Es siempre eso que por eso se va manejando y pues lo va haciendo, ¿no? Y va viviendo así como de esa manera, porque para él, pues normal, es lo que está viviendo y él Es lo una está haciendo. certeza, es una Es una certeza, certeza lo que está pero, escuchando. ajá, Ajá. sí, ¿no? Entonces está todo el tiempo en esta certeza y bueno, Ujú, eh, esto de los registros en el psicótico, aunque estén desanudados, están, o sea, están, pero están separados, ujú. ¿no? Sí, Nosotros estamos, los neuróticos, estamos están enlazados. enlazados. El psicótico Ujú. no. Sin embargo, ¿no? A una de las cosas que le apunta el psicoanálisis es hacer algo con el psicótico. El psicótico para el psicoanálisis tiene un lugar, tiene incluso su delirio y su alucinación. Vemos, ahorita vamos a hablar un poco del Santóm y Ujú. explicar que al final es como a lo que apunta el psicoanálisis, a que el psicótico pueda hacer lazo social, pueda por ahí realizar alguna actividad, ¿no? Y eso ya tendría que ver con un trabajo psicoanalítico, un poco. Buena No sé, vivir. Ángeles. Sí. Ujú. Bueno, retomando un poco esto de las tres estructuras, perdón, de los tres registros, está el simbólico, el real y lo imaginario en una persona neurótica. Como lo comentaba María, en el psicótico existen esos tres registros, pero están como separados. Entonces, Lacan dio como cuenta de un cuarto registro, que es el Santóm, por así decirlo. Y este Santóm es como, pues, el nombre del padre. O sea, una psicosis se caracteriza por una desorganización del pensar, del lenguaje, al no poder ser como ordenado en el registro de lo simbólico, o sea, del lenguaje, por este rechazo de la función paterna. Y lo que hace el Santón es como unir estos tres registros para que mediante su discurso delirante, pues el psicótico, el sujeto psicótico, pues tenga como una entrada como que tenga un campo, como que tenga un lugar, por así llamarlo. Sería como una solución. El Samtom, al unir los tres registros, sería como la solución a su problema, y esto se vería representado pues en el delirio. Eso es lo que haría que el sujeto esté como en este campo, ¿no? No sé. Sí, un poco, retomando lo que dices, Ángeles, eh, los tres registros en el psicótico están separados, pero están, ¿no? Lo que hace el Santón justo es eso, como encerrarlos, ¿no? Para hacer al sujeto un poco funcional y que pueda hacer un poco de lazo social. Y un ejemplo de esto, bueno, hay un montón de ejemplos en películas, ¿no? En la literatura un poco también. Y en el arte se ve mucho. Hay una pintora japonesa que se llama Yayoi Kusama, es muy conocida porque es una pintora que utiliza puntos, muchos puntos, ¿no? Y formas fálicas. Esta pintora, desde muy joven, ahí por los 17, 18 años, es cuando brota su psicosis. Después de una historia familiar evidentemente ahí como complicada y conflictiva, y ella decide internarse en un hospital psiquiátrico, ¿no? Eh, Sus papás, su mamá no la dejaban estudiar arte, ella quería ser artista,
pero ella quería ser artista justo eh, para manifestar, para transmitir lo que era su delirio, lo que era su alucinación. Si conocemos un poco de la vida de esta pintora, sus papás tenían un negocio de granos, de venta de granos, de semillas. No es casualidad que la obra de esta pintora sea basada en puntos, millones de puntos, en los que ella se pone como parte de la obra. Hay muchas imágenes en internet y la exposición estuvo hace algunos años aquí en México, donde ella, su ropa está llena de puntos también. Y ella lo que dice es que yo plasmo mi alucinación como la siento, como la vivo. Mm, ella al final, ya ahorita es muy grande, ella de muy grande de edad, pero sigue haciéndolo. Y esta es una forma de hacer lazo social. Entonces, quizá aquí el arte para ella funciona como un santón. No deja de ser psicótica, no deja de experimentar esta angustia, pero tiene una manera de algo que hacer con esa angustia y es a través del arte y ese podría ser un santón. Es como un ejemplo de un santón. En el psicoanálisis, en la consulta, por ejemplo, se busca que esa palabra y lo que tenga que hablar el psicótico, que hable de su delirio, que hable de su alucinación, para a partir de ahí poder hacer algo, ¿no? Algo, o sea, no se puede hacer completamente funcional, pero vamos, que pueda hacer lazo social. Un poco para agregar un poquito ahí lo del Santón, Ángeles. No sé si alguien más quiere agregar algo. Dulce del Santón, algo, ¿no? ¿No? Ok. Bueno, y no sé si está quedando como claro esto de la psicosis. Sí es un poco complicado como transmitirlo porque también es algo que como sujetos, ¿no? Nosotros sujetados del lenguaje, pues no es como fácil de entender. Sin embargo, en, en México existen, además obviamente de la consulta privada en psicoanálisis, existe los hospitales psiquiátricos, las instituciones psiquiátricas y ahí habríamos que cuestionar un montón de cosas, de cómo funciona esta institución psiquiátrica, por lo menos en México, ¿no? Tenemos como una idea general y bueno, creemos que es como importante tocar este punto, ¿no? Porque después de siglos, seguimos tratando al psicótico en muchas ocasiones como alguien que no tiene derecho pues, a vivir de manera digna, ¿no? Y porque a lo que apunta esta parte médica es como a desaparecer los síntomas, ¿no? No hacer un sujeto, una persona funcional, ¿no? Es importante mencionar que la historia de las instituciones psiquiátricas en México, por lo menos, pues es amplia, ¿no? Actualmente todavía existen instituciones donde uno entra y ve al psicótico sucio, ¿no? Mal comido, medicado todo el tiempo. Hay una película muy interesante, no recuerdo el nombre, donde una paciente psiquiátrica demanda, ¿no? Como a todo el sistema de salud y gana la demanda porque se les quitan sus derechos, ¿no? Al paciente psiquiátrico. Y por ejemplo, no, ahorita que mencionas eso, pues no nada Sí, más es como precisamente los retomando hospitales psiquiátricos. Ah, Sí, Dulce. Sí, precisamente hablando de esta manera de tratar a los pacientes en los psiquiátricos, bueno, resulta hoy en día, pues como ya lo mencionaba antes, ¿no? A partir del manual del DSM, que es el manual de estadística y diagnóstico de las enfermedades mentales, a partir de ahí es que el psiquiatra se basa
Y cuando llega precisamente el paciente empieza a ver en qué clasificación va a entrar, ¿no? Va a decir si tiene que ser internado o no, si qué antipsicótico va a tomar, por tanto, bueno, que estos antipsicóticos suelen ser de por vida, ¿no? Para que sean como más funcionales. Sin embargo, muchas veces creo que con el medicamento se apaga lo que es el síntoma. Y al psicoanálisis lo que le interesa es que el paciente pueda hablar de esas alucinaciones, de esos delirios, para ver qué hay ahí. Y lo que hace el medicamento, pues, es taponearlo, ¿no? También existen, por ejemplo, psiquiátricos, los psicólogos, existen grupos de apoyo ahí para los familiares, las psicoterapias también entran, pero entran también a partir pues sí, de hacer diagnósticos. Y sí, como lo decías, pues son pacientes que ya no es el de la cama tal, ¿no? Ya es el que tiene psicosis, pero también en los hospitales psiquiátricos no solo entran los psicóticos, sino también entran depresivos, entra gente que se intenta suicidar, entonces ahí es como una mezcla de todo, ¿no? Divididos, pabellones, por un lado están las mujeres y por el otro lado los hombres, como si fueran de repente, pues lo voy a poner así, como reclusos, ¿no? Las mujeres llevan un pants de un color y los hombres llevan pants de otro color. Está el área de geriatría también, que ahí los pacientes, pues ya mayores de edad, las familias van cada fin de semana a visitarlos y ahí se quedan. Me parece que el tratamiento ahora en los psiquiátricos es de 3 meses, ¿no? 3 meses y órale, adiós. Regresa como a esa, pues sí, a su familia, a tratar de ser funcional. Y bueno, por ejemplo, esto es en los hospitales psiquiátricos, pero también existe lo que es el CAIS, es el Centro de Asistencia e Integración Social, donde ahí llevan también a la gente en situación de calle, que son abandonados por familiares o por la misma sociedad, y ahí van y los depositan, ¿no? Tienen igual psiquiatra, pero a veces no tienen medicamentos. Esto es parte de, pues sí, de un poco de lo que se alberga, y ahí hay puros, bueno, estoy hablando ahorita del CAIS Cuemanco, que está precisamente atrás de la UAM Xochimilco, y ahí lo que hicieron psicólogos de la UAM fue hacer un proyecto para que ellos pudieran, como lo decía, ¿no? Hacer este lazo social, este santón, y lo que hicieron fue, pues, ponerles un autolavado, una mesita de dulces, y ahí sí, estos pacientes que se les llama funcionales se ponen a lavar carros o hay un mercado cerca y también hacen mandados y vuelven a regresar a este centro, pero las condiciones son pues deplorables, son insalubres, no tienen, se pueden hacer del baño y así están por días, en el delirio constante, a veces, como les comentaba, no tienen medicamento, los tienen encerrados, literal, para que no, pues no se escapen. Entonces sí, las condiciones ahí son terribles. Esto por un lado, por el CAIS, y también existen lo que son las casas de medio camino, ¿no? Ángeles, no sé si puedas apoyarme ahí. Yo un poquito antes de lo de las casas en medio camino. También está, así como este proyecto que comentas de la UAM, está el Cebarepsi. El Cebarepsi es una institución, está el reclusorio para varones y está el Cebarepsi, que es otra institución para
personas psicóticas que cometen algún crimen, pero son inimputables, ¿no? O sea, no se les puede juzgar. Entonces ahí también hay un lugar para estas personas, pero volvemos al punto, sigue siendo una prisión. Si bien esta gente cometió un delito, y bueno, a mí me parece bien que estén separados, ¿no? Como de los delincuentes perversos, ¿no? Y los psicóticos, ¿no? Creo que eso es como un buen punto. El Cebaret sí es una institución que está también al sur de la ciudad, y se les acompaña, ¿no? Se les acompaña a los psicóticos que están ahí, pues para que tengan un espacio lo más bonito, tranquilo, ¿no? Que no esté como tan como en la cárcel, que estaban todos revueltos y mucha agresión, ¿no? En el Cebaret sí se busca de alguna forma que hablen, ¿no? Incluso muchas universidades hacen prácticas ahí, ¿no? Entonces, quien está haciendo servicio social o así van y platican con estas personas, ¿no? Y bueno, están las casas de medio camino, que también es otra forma en la que se puede trabajar con la psicosis. Bueno, las casas de medio camino son residencias en donde se encuentran pacientes psiquiátricos por diversos motivos, ¿no? Pero una casa de medio camino es porque con anterioridad pudiera ser que el paciente ya estuvo internado en un hospital psiquiátrico y o todavía no termina como su tratamiento, ¿no? Las casas de medio camino son como para pacientes que no necesariamente tengan que estar internados en un hospital psiquiátrico, pero no pueden permanecer en su casa porque necesitan ciertos cuidados, vigilancia, y lo que apunta a una casa de medio camino es como permitir como que el paciente psiquiátrico tenga este lazo social en donde se le medica, obviamente se les dan sus alimentos. Para ingresar a un paciente, obviamente primero se tiene que hacer como una entrevista con los familiares, una vez que se les dan como las reglas, el costo, etcétera, y el familiar ya aceptó, ingresa el paciente. En estas casas se trabaja con enfermeras, psicólogos, también con psiquiatras, porque es importante resaltar que, que con estos pacientes no solamente se trabaja desde como en la casa, no solamente se trabaja como pues aquí te cuido a tu paciente, no, tienes que trabajar con el psiquiatra y con el psicólogo o psicoanalista para que el trabajo que se haga pues sea funcional para el paciente. ¿A qué me refiero funcional? Pues a que se le realizan actividades como ir al cine, ir al teatro, talleres de música, talleres de pintura, y obviamente el psiquiatra hace su trabajo en la parte médica y el psicólogo hace su trabajo, el psicólogo o el psicoanalista hace su trabajo en la parte de la escucha. ¿Por qué es importante la escucha? Pues para darle lugar al sujeto, ¿no? Y esto es lo que apuntan estas casas de medio camino, que pues el sujeto tenga como un lugar, no necesariamente porque en casa no los puedan cuidar. Me queda claro que los familiares siempre van a hacer hasta lo posible por cuidar a su familiar, ¿no? A su enfermo. Pero las casas de medio camino son lugares especializados en donde se dedican al paciente, ¿no? Eh, para que éste tenga como lugar otra vez y, y pueda pues formar parte. Hay pacientes que, no sé, la duración en una casa de medio camino, dependiendo ahora sí que
dijeran mis compañeras, es caso por caso. Puede durar un paciente, dependiendo de la enfermedad, 3 meses hasta un año. Hay pacientes que están en una casa de medio camino durante, híjole, 6, 7 años o incluso más, ¿no? Porque pues estas casas les son funcionales, les permiten ingresar de nuevo con este lazo social para, digamos que para que el paciente esté como, es que no sé cómo explicarlo, como, pues bien, o sea, no sé que sea bien, pero para que tenga como un lugar, ¿no? Esas son las casas de medio camino. Hay muchísimas casas de medio camino en donde pues trabajan psicólogos, psiquiatras, y es como un apoyo también para la familia, porque muchas veces los familiares pues no saben qué hacer con su paciente, ¿no? Y no porque no quieran, o bueno, no sé, sino porque no tienen como las herramientas para trabajar con un paciente o con un sujeto psicótico. Entonces, a lo que apuntan las casas de medio camino es eso, ¿no? Que el sujeto tenga como un lugar. No sé si quieren agregar algo. Ángeles, y por ejemplo, ¿nos puedes hablar ahorita de lo que son los acompañantes terapéuticos? Sí, cuando estás en una casa de medio camino, obviamente está a la cabeza pues el psiquiatra y el psicólogo principal, ¿no? Normalmente en las casas de medio camino van estudiantes de psicología a trabajar con esos pacientes. Que se pudiera también utilizar este término de acompañamiento. ¿Qué significa acompañamiento? Pues como su nombre lo indica, ¿no? El psicólogo está con el paciente haciendo actividades desde que se levanta hasta que se duerme el paciente. Desde el desayuno, desde la comida y incluso en ocasiones, pues como acompañamiento, pues tú mismo tienes que realizar sus alimentos, ¿no? De acuerdo a la dieta que les pongan dentro de la casa del psiquiatra, porque también está como una enfermera o como un doctor, y entonces es un trabajo como en conjunto. Y el acompañamiento es desde que se levantan hasta que anochece, darle sus medicamentos, realizar actividades cognitivas, de motricidad, porque una cosa importante que quiero mencionar, y no por hacer menos, el medicamento psiquiátrico les ayuda a los pacientes en cuestión como química, ¿no? Sin embargo, un medicamento psiquiátrico no es como una aspirina. Me lo tomo hoy, tengo una fiebre, una gripa, y al día siguiente ya me siento bien. No, el medicamento psiquiátrico tarda normalmente de 8 a 15 días en hacer efecto. Y con el paso del tiempo va deteriorando algunas situaciones del paciente. ¿Y a qué me refiero con situaciones? Podría ser en la motricidad, podría ser en lo cognitivo, ¿no? Y lo que se hace con un acompañamiento, pues es trabajar esas áreas que pudieran resultar en un déficit, haciendo yoga, hasta bailes, parecieran como cosas muy, muy sencillas, y tal vez es algo muy sencillo para una persona neurótica, pero para un psicótico pues no es tan sencillo, ¿no? O sea, literal lo tienes que llevar como de la mano para que haga esas actividades, para ingresarlo en el lazo social, y las cuestiones que estén deterioradas, pues tengan por lo menos como una mejoría, ¿no? O para que tengan una mejor calidad de vida. También en estas casas se trabaja la parte psicológica,
y hablando desde el psicoanálisis, con un psicoanalista en específico, en donde en cierto horario pues le asiste, ¿no? Y el psicoanalista lo que va a hacer pues es escuchar como el discurso para ver qué es lo que está tratando de decir este sujeto, ¿no? Porque no solamente es decir, como normalmente o como malmente se podría decir, ay, está loco, ya está desvariando. Sí, a lo mejor está desvariando, pero en ese discurso, en esa alucinación, en ese delirio, pues el sujeto está tratando de decirte algo que normalmente no podría decirte. O sea, me duele la cabeza, te lo puedo decir como persona neurótica, ¿no? Pero un psicótico no puede comunicarse de esa manera, pues precisamente porque lo que le falla ahí es el lenguaje. Y en estas casas, el acompañamiento, la psiquiatría, el psicólogo, el psicoanalista, pues trabajan como en equipo para que el sujeto tenga como, pues, lugar, ¿no? Sí, Ángeles, gracias. Esto que mencionas de las casas de medio camino, pues está súper bien, ¿no? Porque a diferencia de las instituciones psiquiátricas, ¿no? Estos hospitales que conocemos, la casa de medio camino ya es algo digno para un paciente psiquiátrico, ¿no? Ahorita nos falta todavía un poco, pero tenemos preguntas que creo que me parece importante en este momento que estamos justo hablando de esto, mencionarlas. Las voy a leer. Y una pregunta es de Vale Monroy Morales. Pregunta, buenas noches, tengo una pregunta. Dulce dice que la psicoterapia es mejor que los psicóticos, es que no lo entiendo ahí, que los psicóticos hablen de sus alucinaciones y los psiquiatras les reprimen las alucinaciones con medicina. Entonces, ¿cuál es el mejor tratamiento? Bueno, está así como un poco confusa la pregunta. No sé si haya un mejor tratamiento, pero, y lo mencionamos casi al principio, el psicoanálisis no hace a un lado la medicina, o sea, jamás, ¿no? Se trabaja en conjunto para que se pueda lograr algo. Quizá ese se podría decir que es un tratamiento integral, porque se integra no solo de una cosa o de una rama de la medicina o de una teoría, ¿no? O sea, trabajan en conjunto. Lo mencionaba ya Ángeles, lo que se hace en estas casas de medio camino, ¿no? Es todo un equipo de profesionales trabajando para una persona. ¿En qué sentido? Está el psiquiatra, que es el que medica, está el psicólogo o el psicoanalista, está quizá un psicólogo sistémico que pueda trabajar como con la familia y bueno, y entre eso gente que hace un montón de actividades ahí con ellos, ¿no? Quizá ese, si se trata como de decir que es bueno, que es mejor y así, quizá un tratamiento integral en una casa de medio camino o en consulta externa privada, pero a la par del psiquiatra, cuando ya es como una psicosis o el delirio o la alucinación ya le impiden al sujeto hacer lazo social, ¿no? Porque también pasa que llega un paciente a clínica, ¿no? Entonces por ahí podemos escuchar algo y decimos, ay, ya es psicótico, no. La realidad es que no es tan sencillo diagnosticar a un paciente desde el psicoanálisis porque justo no le apuntamos como al síntoma en especial, ¿no? Sino a lo que hay abajo de ese síntoma. Y para saber qué es lo que hay abajo de ese síntoma, pues pasa tiempo, ¿no? Porque tiene que hablar. Entonces, podría ser una persona psicótica a lo mejor con un discurso no tan delirante y no lo cachamos como a la primera, ¿no? Entonces, vamos, no es como tan fácil tampoco diagnosticar la psicosis.
no toda la gente psicótica es como nos la ponen en las películas, ¿no? O como en la película de Psicosis, ¿no? Acá este loco ahí matando a las mujeres. O sea, no toda la gente psicótica es así. Entonces, sí es el caso por caso, pero si se pudiera hablar de un tratamiento, yo diría integral, que pueda como ayudar, sería lo que sucede en las casas de medio camino. No sé si alguien quiera comentar algo más con respecto a esta pregunta y si no, menciono otra pregunta. Dulce. Sí, sí, a lo que me referiré es precisamente al medicamento, como muchas veces cuando, bueno, de hecho el medicamento regulando, ya lo mencionaba Ángeles, ¿no? No, el medicamento les va a caer igual a todos. Y para que el medicamento empiece a hacer, creo que es después de un mes. Y de ahí ir regulando. ¿Para qué? Para que también puedan hablar y no estén como todo el tiempo dopados, si se me permite la palabra, ¿no? Que estén sin hacer nada, no, o sea, el medicamento ahí también se tiene que regular para que puedan hablar, para que puedan hacer sus actividades, porque muchas veces también tanto medicamento, como decía Ángeles y María, ya su caminar es muy lento, ya no hacen ciertas actividades por la cantidad del medicamento que se les suministra. Y sí, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? Es un tratamiento integral del psiquiatra, de la familia también ahí, el psicólogo, del acompañante terapéutico, o sea, es en conjunto todos. Uh-huh. Y Gracias, sería. Dulce. Hay otra pregunta, la voy a mencionar nada más, pero creo que ya la respondimos. ¿Cuál es su opinión respecto a la medicación en pacientes que lo requieren? ¿No? Sí hay como personas, ¿no? Psicólogos, incluso psicoanalistas, que dicen no, ¿no? O sea, el medicamento no. O sea, esa es una posición como muy perversa, como yo voy a salvar al otro solo y no, o sea, o por lo menos las personas que trabajamos aquí, sí, o sea, cuando lo que escuchamos ahí en la clínica lo podemos considerar ya un discurso psicótico, claro que se trabaja con la parte psiquiátrica y con la parte médica, ¿no? No creo que haya una posición No, todopoderosa que pueda como curar la psicosis. La psicosis no se cura, se puede tratar, pero no se cura. Y bueno, hay una última pregunta y ahorita continuamos. Dice, una consulta. Un paciente puede detonar psicosis a través de un evento traumático, pero tiene que ver quizá también de los genes hereditarios. Es decir, si la madre sufre de depresión o ansiedad, el hijo es más propenso a tener psicosis por algún gen o por alguna conducta de la madre. ¿Alguien? No. Bueno, a ver, está como interesante la pregunta, ¿no? Porque Sí. si bien no es que pueda ser un evento traumático lo que desarrolle la psicosis, recordemos que nos estructuramos, ¿no? Ya sea como neuróticos, perversos o psicóticos, pues en la fase del Edipo, ¿no? Que es por ahí de los 6 años. Entonces, a lo mejor en la adolescencia, que es donde se reactiva el Edipo, es cuando normalmente surgen como ya los brotes psicóticos. Pero recordemos también el caso de Schreber, que ya era una persona grande, pues que hasta ya más grande se dan cuenta todo el mundo él que está psicótico, ¿no? Y aquí es donde hablamos del caso por caso y el psicoanálisis no puede hablar de una serie de síntomas o que pasen a cierta edad o por ciertas características. Sí, evidentemente aquí la pregunta que tiene que ver la madre ahí, tiene que ver mucho, y lo explicábamos un poco al principio, es la madre la que da entrada a la función del padre, ¿no? No al padre como persona, y lo aclaro otra vez, sino a la función. ¿Qué es esa función? Esa función
que marca una ley. ¿Y cuál ley? La que prohíbe el incesto, ¿no? El incesto ahí del hijo con la madre y esto que pasa ahí, ¿no? Esa es la ley, esa es la legalidad. Si esta madre no lo permite o lo permite y se forcluye, pues estamos hablando de una psicosis, ¿no? Ahí es el caso por caso, pero de manera general, sí, ¿no? Y lo comentábamos en el live pasado de adolescencia un poco, el sujeto tiene una historia y una historia distinta una de otro sujeto. Entonces, pues tendría que ver con esa historia y con esas primeras relaciones y qué pasó ahí en la castración, ¿no? Ya explicamos de manera breve cómo es que se estructura la psicosis. Ya no hay más preguntas, chicas, si quieren continuamos. Y bueno, ahí apoyan, en esta última parte que mencionabas de esta pregunta, creo que desde la psiquiatría sí se va a hablar como de esta genética, ¿no? También se va a hablar de enfermedades orgánicas. Entonces, desde el lado de la psiquiatría apuntaría que sí, ¿no? Uh-huh. ¿No? El psicoanálisis, bueno, ya lo acabas de decir, es solo ese comentario. Sí, desde la parte de la medicina y de la genética, pues sí hay estudios que igual es un factor hereditario. Desde el psicoanálisis, pues tendría que ver con esta historia, ¿no? Y con repetir historias, hay gente, ¿no? Hay familias que a lo mejor hubo un psicótico, ¿no? Y no solo un psicótico, pudo haber en tiempo pasado una historia de abuso y no se habla, no se resuelve y entonces alguien más lo repite porque se actúa, ¿no? No digo, desde el psicoanálisis no puedo hablar de genética, evidentemente, pero se actúa. Entonces, si en la familia hay una persona con psicosis y esa familia se le esconde, no se habla, no se trata, pues evidentemente se va a actuar, ¿no? Con con los familiares de afuera, pues se va a actuar ese rechazo, ese psicótico, y entonces a lo mejor desde ahí podríamos estar hablando que sí se puede como transmitir, ¿no? Un poco. Listo, ¿quién más? Claudia. Pues yo creo que ya para cerrar, bueno, para concluir, ya hablaron de lo que es las instituciones psiquiátricas, las casas de medio camino, y también se puede tratar en la clínica privada. También el psicótico se puede tratar en el psicoanálisis. Bien lo decían también, a lo mejor es repetir un poco de todo lo que han dicho, siempre estar al parejo, el psicoanalista siempre estar al parejo y en comunicación con el psiquiatra, porque es eso, ¿no? Lo de los químicos para el cerebro no se puede hacer a un lado, siempre es trabajar en conjunto, siempre es pues, apostando para el bien del paciente. Se decía caso por caso, lo mencionamos mucho, pero pues también es hablar de frente y son pocos los psicóticos que pueden pasar al diván, pero pueden pasar, sí se puede hacer y estar siempre el analista pues a la escucha del delirio, también lo decían, siempre es algo que va a querer decir el psicótico, ¿no? En ese delirio, el querer expresar todo eso que no puede. Y pues ese es el trabajo del analista en la consulta privada, estar atento a ese discurso, estar atento a lo que se quiere decir, estar trabajando en conjunto con el psiquiatra y pues buscar pues bien lo decías también María, no hay una cura, porque también pues va a ir análisis porque va a estar la cura, pero en ese análisis y en esa escucha, pues se puede encontrar ese santón también, ¿no? Es como buscar ese algo para que esta persona pueda, dentro de lo posible, pues adaptarse a la sociedad, buscar, encontrar, no buscar, sino encontrar qué es lo que él va a hacer
pues para sentirse parte de él. Muchos se encuentran lo mencionabas, por ejemplo, con la pintura, con la música, algo tiene que salir, algo tiene que salir de estar escuchando, de esa escucha, de esa apalabramiento, algo tiene que salir para que este psicótico pueda un poco más estar pegado y funcional a la sociedad. Eso es lo que yo puedo decir, lo que se hace en estas instituciones se hace también, pero en una consulta privada, como para cerrar. Gracias, Clau. Pues sí, al final el psicoanálisis, y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo más, ¿no? Sobre lo que dijo Claudia, pero bueno, al final el psicoanálisis, ¿no? Lo mencionamos al principio. Sí hay un lugar para la psicosis, para el paciente psicótico, sí lo hay, para que tenga una calidad de vida digna, para que se le trate con respeto, que sea mirado, ¿no? Que sea escuchado, que sea, como dice Claudia y como lo hemos mencionado, que pueda hacer algo con su delirio, ¿no? Como el caso de la pintora que les comentaba, ella hace algo con ese delirio y esa alucinación, ¿no? A eso apunta el psicoanálisis, creemos que es un tema, híjole, tratamos como de sacar lo más importante, pero es un tema muy amplio, complicado de transmitir, complicado de explicar, pero bueno, esperamos que este live les haya resultado informativo, les haya gustado. Y bueno, como siempre agradecemos la presencia de la gente que nos ve. Les recordamos que todos los jueves hay live, que todos los lives están en la página de YouTube de la Sociedad Psicoanalítica de los sábados. Ahí están todos. De repente se les olvide subir uno que otro, pero pues ya luego se acuerdan y lo suben. Pero ahí están. Y pues muchas gracias a todos. Yo me despido de mis compañeras, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Algo para concluir que quieran mencionar? No, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.